El tema sobre la mesa con Raúl Frías Lucio. Este es el tema sobre la mesa. Desde luego el tema político electoral sigue siendo la noticia más importante y desde luego estos conteos que se vienen haciendo a partir de este miércoles y que van a durar hasta el próximo sábado. Porque el domingo, Víctor Hugo Hernández, te saludo, porque el domingo se tendrán que entregar las constancias de mayoría a los ganadores de la jornada electoral. Entonces, ayer se informó que en los 300 distritos electorales de todo el país inicia con este recuento de votos. Ahora, es recuento y desde luego estos son los datos oficiales, Víctor. Lo que va a suceder a partir, ya está sucediendo este miércoles, y que estamos viendo que en todos los distritos electorales se está empezando a hacer, digamos, este recuento, cotejar este ejercicio primero y luego recuento en el 60%, de acuerdo a lo que dijo la presidenta del INE. 60% va a tener un recuento porque se han encontrado algunas inconsistencias. A ver, esto es lo normal, Víctor, esto es lo de siempre. Este es el proceso normal. El domingo 2 de junio fuimos a votar, luego empezó a correr el conteo rápido, luego vino el PREP se cerró anoche a las 8 o 9 de la noche aproximadamente y luego viene este miércoles lo que es ya el conteo de votos, pero también viene este recuento. En este caso será el 60% de los documentos, de las actas, donde se podrá de alguna forma cotejar entre lo que reportó el distrito, el personal que participó en el INE, lo que llegó a la Junta Distrital o Municipal, y de ahí empezar a cotejar los datos que deben de corresponder con lo que se había reportado en el PREP anteriormente. Así es que hay quien ve en este proceso un tema de que si se va a recontar el 60%, pareciera como que hay irregularidades suficientes. A ver, es algo que normalmente se viene haciendo, Víctor. Así es, totalmente, Raúl. Sí, haces bien en poner el acento en lo último que señalas. Es el recuento de al menos 102.388 casillas que equivalen al 60% de las 170.648 que se instalaron el domingo. Es el famoso voto por voto. Tú recordarás que se puso como protesta en el 2018 y que fue una exigencia ante el recelo, ante la duda, ante la desconfianza, porque en el fondo de todo esto estamos hablando de eso, recelo, duda y desconfianza. Pero bien lo dices, está contemplado en el proceso electoral. Es un paso más de este proceso de calificación de una elección. Hay quien lo ha querido vender como una exigencia ganada a raíz de la irregularidad de un proceso y de un posible fraude, que creo que no hay nada más alejado de la realidad. Yo creo que es muy humano pensar, suponer y encontrar también que puede haber errores, son por lo menos 6 o 7 los motivantes, ¿no?, que te mueven a hacer este planteamiento de conteo de votos. Entre otros, pues bueno, que pudiste haber puesto un 9 en lugar de un 8 o un 0 en lugar que parece un 6. Detalles que dices tú, ay, ¿por qué lo hizo? Que en su momento eran resultado de un trabajo hecho por personas que no son en toda la extensión de la palabra profesionales de las elecciones y que naturalmente son susceptibles de cometer errores de muchos tipos. Pero una cosa es el error, ya sea por cansancio, ya sea por prisa, ya sea por nerviosismo, por lo que tú quieras, y otra cosa es el fraude intencional maquinado. Creo que hay una distancia enorme y creo que es lo que hay que dejar muy claro en este conteo del que tú señalas, que para mi gusto no va a dejar nada nuevo, Raúl, creo, es mi entender, porque los anteriores recuentos que se han hecho varían en detalles. Es más, en el último creo que salieron perdiendo quienes lo pidieron. Sí, a ver, tienes toda la razón. A ver, esto efectivamente, imagínate, a ver, esta elección tuvo un elemento más complejo,
porque todas las fórmulas de combinaciones de las alianzas hicieron muy complejo. Yo platicaba con un amigo, compañero aquí de Megacable, que fue funcionario de Casilla, y me platicaba que ellos terminaron a las 2 de la mañana el domingo por toda la dificultad de las diferentes combinaciones que hay de la alianza, que si Morena con el Verde, que si Morena con el PT, que si el Verde y PT, y que si Morena y Hagamos, y si Morena y Futuro, o PRI y PAN, o solamente PRI y PRD. Entonces el conteo fue complejo para ciudadanos que de alguna forma, bueno, se prestaron a ayudar a la organización de esta elección. Entonces, sí, me parece que vamos a encontrar errores, pero, Víctor, me parece que ante la magnitud de la diferencia que hay entre Claudia y Xóchitl, sí, me parece que de alguna forma no hay cambios o no podría esperarse un cambio, ¿sí? Eso me parece que sí puede haber, quizás se modifiquen a la parte proporcional de los diputados, de la parte proporcional de los senadores, sí, pero difícilmente se puede pensar en la presidencial que haya un cambio importante. Sin embargo, bueno, esto es aprovechado, la misma Xóchitl salió, el presidente del PAN, el presidente del PRI, señalan que ante las inconsistencias van a defender el voto, y qué bueno, ese es el papel que los partidos de alguna forma tienen que hacer, defender los votos de los ciudadanos. Entonces, estamos en este proceso, tienen hasta el sábado para poder contar, hacer este recuento y cotejar actas y abrir los paquetes en donde haya necesidad de hacer ese conteo voto por voto, y finalmente el domingo entregar las constancias de mayoría, o quizás también, Víctor, ya con resultados vendrán las impugnaciones y la judicialización de los procesos en los que de alguna forma correspondiente. Raúl, en una primera impresión como ciudadano, como dices tú, te molesta y dices tú, bueno, si ya perdieron, ¿por qué patalean? Si ya perdieron, ¿por qué querer poner a trabajar a la gente, a volver a contar y recontar y ver esos detalles menores? Bueno, de algún modo sí hay razón, ¿eh? Y tiene lógica. Uno, bueno, el principio de desconfianza, que es parte inherente a nuestra democracia y que existe desde siempre, pero por otro es que también aquí, en este caso, no en el caso de la presidencia de la República, esos puntos mínimos ya sumados o esas fracciones pueden ser definitorias para tener uno o más diputados o uno o más senadores. Y yo creo que ahí es donde está ahorita el campo de batalla. Ahí está, ese es el punto, ¿no? Ahora, hay errores, como también te voy a platicar y les platico a la audiencia, un caso de aquí, concretamente de Zapopan, en Jalisco, ¿sí? En un cierto momento, ¿sí? En una suma de acta, ¿sí? Aparecía un número de más en el número de votos que tenía, en este caso, Pedro Kumamoto, que era el candidato de Morena, es el candidato de Morena y de 5 partidos en Zapopan. Sin embargo, era evidente porque te daba una suma en un acta de más de 235,000 votos, que ni siquiera no lo tiene, pero sin embargo sirvió para que la oposición, en este caso de Jalisco, en este caso de Morena, sí levantara voz, y es que hay un conteo que se están contando mal los votos. La realidad es que era evidente que había un problema porque alguien puso un número de más, ¿sí? Entonces, ese tipo de errores, sí, hay que verlos, hay que analizarlos, pero son casos, me parece, que sí pueden darse y que se ajustan de inmediatamente con el número de votos correspondiente. Es lo que está sucediendo en este momento en el tema postelectoral, pero hay quien en redes sociales, Víctor, y hay que decirlo, está animando ese ambiente de que hubo un megafraude o un fraude cibernético que, bueno, va a ser muy, seguramente conforme vayan pasando los conteos, va a ser de alguna forma, va a ser claro que esto se ve remoto, pero se vale y me parece que es correcto el poder cotejar actas, el poder cotejar votos para que todos nos quedemos tranquilos. Eso me parece que es importante hacerlo. Sí, tiene su lado positivo, aunque también coincido contigo, una
un margen de triunfo tan holgado, tan grande como como el que se dio, pues reduce mucho esa posibilidad, ¿no? Ese encono, ese coraje de que pelees punto por punto. Ahí no le veo vuelta de hoja. Es bien, está bien, forma parte del juego democrático el derecho a saber hasta el último momento tu número, el número real y constatar que pues, se contó y se volvió a recontar. En fin, pero yo creo que está aquí, como dicen, la suerte ya está echada, Raúl, y de algún modo ya las cuestiones ya están definidas en su mayoría. Claro. Ahora hay que estar atentos a todos esos fenómenos de posdebate que se están dando, que van desde la pérdida de fuerza del superpeso, los mensajes que han mandado la bolsa, desde los mensajes de felicitación y mensajes velados que ha mandado el gobierno de los Estados Unidos y otras naciones importantes de reconocimiento a Claudia Sheinbaum, pero también con sus observaciones de que caray, hay que trabajar dentro de lo que es el orden y el crecimiento, de que esperan algo mejor a lo que está terminando, hasta las propias actividades de la coordinadora de trabajadores, que ya sabemos que es un mole, es una ajonjolí que se acomoda a todos los moles cuando se trata de ser oportunistas y tratar de ganar posiciones. Ese es el ambiente postelectoral, Raúl. Sí, déjame abundar un poco sobre el tema del deslizamiento del peso frente al dólar, ¿sí? En unos días hemos perdido un peso, o sea, frente al dólar. Estábamos en 16.40, 16.35. En este momento el dólar está en 17.54, ¿sí? Y los mensajes de Rogelio Ramírez de la O, que incluso seguramente la misma Claudia y el gobierno, al darse cuenta de que había este movimiento, lanzan y anuncian que Rogelio Ramírez de la O va a repetir, el actual secretario. Y esto de alguna forma con la idea de mantener estabilidad, y eso está bien, mandar un mensaje hacia afuera de que hay tranquilidad en los mercados. Sin embargo, no ha sido suficiente. De hecho, ha salido en 4 ocasiones personalmente y con boletines para tratar de mencionar de que hay estabilidad y que se seguirá una política de austeridad y que se seguirá fomentando la inversión. Sin embargo, bueno, sí vale la pena señalar este deslizamiento de nuestra moneda. Un peso frente al dólar en unos cuantos días no se ha logrado de alguna forma estabilizar, aunque también el mercado, en el caso de los mercados, tuvieron una baja, luego una recuperación. Yo creo que es algo de lo que cómo lo está reaccionando, cómo está viéndolo desde el exterior y desde luego los inversionistas. Creo que el tema fundamental que le preocupa a un inversionista, Víctor, no es el tema de que Claudia Sheinbaum sea la próxima presidenta de este país, el tema del Congreso, en que se pueda modificar y que tengan, como parece ser, tengan una mayoría calificada los diputados y senadores y que puedan modificar la ley cuando un inversionista necesita precisamente certeza de que se aplicará la ley, certeza de que hay Estado de Derecho. Y eso es exactamente lo que me parece que se está hablando, o por lo menos la percepción que se hay en el exterior con este asunto. Sí. Perdón. Sí. Preocupa el control total, ¿no? Preocupa el tener el todo, la falta de pesos y contrapesos. Eso. Que, por ejemplo, el famoso Plan C, que ya ves, lleva una serie de propuestas del presidente que no pudo destrabar por no tener un Congreso a modo, ahora sí las pueda destrabar y pueda pues decir, ahora lo hago porque puedo y ahí voy con todo, Poder Judicial, las reformas de trabajadores, en fin, una serie de reformas ahí que son muy cuestionadas y que de algún modo no van a tener ningún contrapeso. Eso es lo que preocupa, no es la llegada de Claudia Sheinbaum, sino el camino que podría agarrar la economía mexicana en los próximos meses. Sí. Y que hay que ver, porque bueno, ya el mismo presidente decía ayer, López Obrador, que iba a platicar con Claudia para ver si en septiembre siguen estas iniciativas, que es cuando empieza el nuevo Congreso, ya con mayoría calificada, o de alguna forma ya ahí tendrá que ver también la postura de Claudia Sheinbaum, y eso será lo que seguramente vamos a ver adelante. Pero también hay otros temas que ya lo mencionabas tú muy bien, el tema de la coordinadora. A ver, tenemos otra vez 22 días sin clases los alumnos de Oaxaca,
de Chiapas, de Michoacán y parte del Distrito Federal, la famosa sección 22, ¿sí? Y esto de alguna forma, sí, a ver, parece que a nadie le interesa que haya 22 días sin clases, ¿sí? Y tenemos estos problemas, conflicto ayer en el Zócalo, se confrontaron, hubo pedradas, se confrontaron con la policía, tienen bloqueos en los aeropuertos de Chiapas, hay bloqueos en los aeropuertos de Oaxaca, ¿sí? Y parece que la coordinadora, después de dejar 5 años sin movilizaciones, parece que está mandando mensajes, que la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación vuelve a lo que saben hacer, que es precisamente el chantaje, la presión que hay hacia las nuevas autoridades, y bueno, pues ya veremos qué sucede, pero es lamentable esto, Víctor. 22 días, Raúl, y ¿sabes qué? Más de 90,000 trabajadores, 91,000 trabajadores en Oaxaca frenados en este momento. Eso es impresionante, sin contar el daño que se le está dando a todo un sector de educación de niños. 1 millón de estudiantes. Que ya de por sí, en los 1 millón de estudiantes que ya de por sí en los exámenes de PISA han salido reprobados y están dentro del país con los menos niveles de educación. Qué lamentable, qué lamentable, pero bueno, también son grupos que son fomentados por el propio gobierno, los usa cuando le conviene y ahora cuando ya no puede controlar al monstruo, pues tratan de negociar. Ahí se van a reunir mañana con el presidente. Sí, bueno, es que recuerda que por cuarta ocasión apoyaron al presidente López Obrador porque les ofreció darle marcha atrás a la reforma, a la mal llamada reforma educativa, ¿sí? Pasó el sexenio, claro, y sí se ha dado pasos atrás, pero no se ha eliminado del todo. Y esto es lo que de alguna forma los maestros vuelven a presionar. Los maestros de la coordinadora, bueno, con la afectación que tiene importante, especialmente en el sur de nuestro país. Víctor, así está el tema postelectoral. Hay mucho más que comentar, así es que gracias por esta participación y nos vemos mañana. Al contrario, dame un saludo, Raúl. Un saludo. Este es el tema sobre la mesa. Usted puede ver este segmento de Mega Noticias ahí en su plataforma preferida, Spotify, por ejemplo, o cualquiera de las plataformas en este sentido. Gracias, hasta mañana. El tema sobre la mesa con Raúl Frías Lucio.